Muy buenos días, amigas y amigos de Bitcoin. Bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los martes les traemos la información que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es 15 de marzo y tenemos un episodio bastante cargado como siempre. El día de hoy vamos a empezar hablando del bono de Bitcoin de El Salvador que pudiera ser emitido esta semana. Vamos a hablar de qué implicaciones puede tener ese bono. Seguidamente vamos a hablar de los short squeezes que hemos estado viendo en Bitcoin y qué podemos aprender de esa acción de precios. Por último, también vamos a hablar de la Reserva Federal, quien se prepara para elevar las tasas de interés en los Estados Unidos esta semana por primera vez después de muchísimo tiempo. Así que, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno el de hoy. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada hubo una continuación de esta tendencia en la cual inversionistas están buscando sacar riesgo de sus portafolios y eso está haciendo que se eleven los precios de activos como el oro. Vemos que el oro subió la semana pasada 88 puntos base, al igual que el dólar, quien también subió la semana pasada 63 puntos base. Caso opuesto es lo que estamos viendo ocurrir con el S&P 500, que la semana pasada cayó 2,66%, el Nasdaq, que cayó también la semana pasada 3,87%, digamos, el fondo más emblemático de riesgo que hay en la bolsa de valores, que se ha convertido, digamos, en un fondo bastante emblemático del riesgo, es este fondo del Innovation ETF de ARK Invest. Y como podemos ver, pues este fondo cayó 7,72% la semana pasada y ha caído más del 3,24% esta semana a lo que va de semana. Así que hemos visto inversionistas pues sacando riesgo de sus portafolios, evidentemente. Y también hemos visto que esto está ocurriendo en cierta manera en los mercados de Bitcoin. Esto lo podemos ver reflejado en los mercados de Bitcoin como menor apetito para productos de apalancamiento derivados de Bitcoin que ofrecen bastante apalancamiento. El caso es como es el caso de estos futuros. Lo que podemos ver acá en la gráfica es el interés abierto que existe actualmente en los futuros, en los mercados de los futuros de Bitcoin. Y como podemos ver, el nivel actual de este interés abierto de futuros está prácticamente en la mitad de donde estuvo en los anteriores picos del mercado. Vemos que el 15 de abril, que fue, vamos a ver la gráfica de Bitcoin para ilustrar qué tan precisos son. Aquí está el 12 de abril, que fue el lanzamiento de Coinbase. Fue el primer pico del mercado y luego vemos que el 15 de noviembre fue el segundo pico del mercado y no es sorpresa, el punto máximo acá de este volumen abierto fue el 13 de abril y el segundo punto máximo acá fue el 8 de noviembre. Así que como podemos ver, hay muchísimas personas que esta tendencia se puede explicar, digamos, de la siguiente manera. A la parte, digamos, final de un ciclo alcista, vemos que muchísimos inversionistas se tratan de apalancar buscando que el mercado siga subiendo. Y lo opuesto ocurre. Igualmente vemos que aquí pasó igual. Los inversionistas llegando al tope del ciclo del mercado, empezaron a tomar el máximo nivel de apalancamiento para que el mercado siguiera subiendo. Eso vemos que también ocurre cuando el mercado se mueve hacia la baja. Y eso lo vamos a tocar en un breve. El hecho de que este nivel de interés abierto en los futuros se encuentre bajo es positivo en el sentido de que cuando lo que causa que el mercado se derrita hacia abajo, cuando el precio se va, es que cuando hay muchísimo apalancamiento en el sistema y el precio se empieza a mover, empiezan a haber liquidaciones en cascada, las cuales reprimen el precio más hacia la baja. Como podemos ver, ese setup no lo estamos viendo ahorita. Vemos que aunque los niveles de interés abierto se encuentran en 13 mil millones, pues está bastante promedio y está prácticamente a la mitad de donde estaba en los previos ciclos de mercado. Así que esto reduce el riesgo de liquidaciones en cascada que llevan el precio abajo rápidamente. Típicamente, como hemos hablado, pues vemos que muchos inversionistas tratan de obtener muchísimo apalancamiento al final del ciclo alcista, ¿verdad? Esto también ocurre cuando el mercado se está tornando bajista. Vemos que al final de un ciclo bajista, los inversionistas empiezan a tratar de tomar apalancamiento para que el mercado siga bajando. Y eso lo podemos ver reflejado en estas barras del interés de posiciones cortas para Bitcoin en el exchange de Bitfinex. Vamos a mirar eso rápidamente y vamos a comparar estas barras de interés con los precios de Bitcoin.
Ups, ya va. Vamos a quitar Bitcoin acá. Okay. Como podemos ver acá, aquí podemos ver la línea azul son los precios de Bitcoin y las cajas amarillas son la cantidad de interés abierto o la cantidad de interés de posiciones cortas en Bitcoin. Esto nos muestra varias cosas interesantes. Aquí podemos ver que cuando el mercado empieza a caerse, cuando los precios del mercado se caen, vemos que en este punto es que los inversionistas están tratando de empezar a irse cortos. Igual que se estaban yendo apalancamientos hacia el alza cuando el mercado estaba en la cima, estamos viendo que inversionistas empiezan a tratar de apalancarse hacia la baja cuando el mercado está aproximando el final de su ciclo bajista. Vimos que ocurrió en marzo del 2020, vimos que ocurrió también acá en agosto del 2020, vimos que ocurrió en el verano del 2021 y estamos viendo que está empezando a ocurrir ahorita. Y esto ocurre por varias razones. Primeramente, hay muchos inversionistas que están abiertamente cortos Bitcoin como parte de su portafolio de cero riesgo, como parte de su portafolio de risk off. Ellos toman la posición de que como Bitcoin es un activo de riesgo, se va a vender en el contexto actual. Un ejemplo de un inversionista que está tomando tal posición es este MacroAlf, quien es bastante reconocido en Twitter, y abiertamente él dice que le está tomando una posición corta en Bitcoin como parte de su portafolio. Adicional a todo esto que estamos cubriendo, hemos visto que las tasas de fondeo de los futuros perpetuos para Bitcoin, que básicamente miden cuántas personas cortas versus cuántas personas largas están en el sistema, vemos que esta tasa de fondeo se ha mantenido prácticamente entrando y saliendo de negativo. Cuando la tasa de fondeo es negativa, quiere decir que hay más personas cortas que largas el contrato. Y eso lo que nos demuestra es que ha habido en las últimas 2 semanas, el hecho de que haya habido gente tomando posiciones cortas en Bitcoin en las últimas 2 semanas, las cuales han sido de rally, demuestra que muchísimas personas están tratando de buscar apalancamiento para que Bitcoin siga bajando. Incluso que en las últimas 2 semanas ha estado estable y hasta en ascenso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Cuando se empieza a construir consenso en cualquier dirección del mercado, usualmente no es un mal momento para empezar a mirar a los argumentos para irse del otro lado. En otras palabras, cuando suficientes personas están tratando de irse cortos Bitcoin, no es una mala idea empezar a ver los argumentos para estar largo Bitcoin o para estar long, básicamente tener la posición positiva. Estamos viendo, como ya mencionamos, señas ya de short squeezes desde el 24 de febrero, cuál fue la invasión, cuando arrancó la invasión o la guerra entre Rusia y Ucrania. Primeramente, los inversionistas se fueron cortos Bitcoin cuando arrancó la guerra. Luego los ucranianos y los rusos salieron a comprar Bitcoin porque no tenían opción. Y eso mandó a los cortos corriendo porque tuvieron que salir, el precio se fue en la otra dirección y se liquidaron. Luego, cuando el precio bajó, cuando el precio básicamente se devolvió a sus niveles, los inversionistas se volvieron a remontar en el interés corto. Y fueron sorprendidos la semana pasada cuando la orden ejecutiva de la Casa Blanca salió con un tono más optimista y positivo de lo que se esperaba. Y podemos ver que el titular de CoinDesk refleja exactamente eso. 100 millones de Bitcoin, o 95 millones de Bitcoin de cortos en Bitcoin se liquidaron en las últimas 12 horas. Así que empezamos a ver estos glimpses de personas que se están tratando de apalancar hacia la baja, pero que en verdad se liquidan cuando las noticias no salen negativas o cuando el mercado no desciende. Con tanto interés y con tantas personas hablando de irse corto Bitcoin, nos parece interesante explorar posibles argumentos positivos que pudieran ocurrir para Bitcoin, catalizadores, en las próximas semanas. Uno de estos tales catalizadores pudiera ser la compra de la reserva de Bitcoin del stablecoin de UST, del protocolo Terra. Esto lo vamos a hablar con más detalle en nuestra sección de DeFi. Pero en los últimos 6 meses hay un stablecoin que se llama UST, que corre en el protocolo Terra, y este stablecoin se ha duplicado en capitalización de mercado de 7.000 millones a 14.000 millones en estos 6 meses. Este protocolo recientemente anunció que había levantado $1.000 millones para comprar Bitcoin para sus reservas.
y la compra de este Bitcoin pudiera ser ejecutada en el transcurso de esta o la próxima semana. Vamos a hablar de nuevo más detalle en nuestra sección de DeFi, que la pueden ver en el blog haciendo clic en el link que tienen en la descripción. La otra noticia que pudiera salir, que pudiera ser muy positiva para Bitcoin, sería el bono de El Salvador. Como ya saben algunos, el gobierno de El Salvador ha anunciado que planea emitir su primer bono de Bitcoin el 15 de marzo, el día de hoy, casualmente, o esta semana. La oferta de este bono se reporta por ser de $1.000 millones y el 50% de lo que se levante se utilizará para comprar Bitcoin. Si 100% del bono se suscribe, esto resultaría en una compra de Bitcoin de tentativamente $500 millones de parte del gobierno de El Salvador. Esta orden sería bastante significativa, al igual que la de Terra, dada a que los recientes volúmenes de exchanges en el mercado de spot han sido bastante bajos, así que cualquier compra grande pues secaría todo ese inventario, bien sea de Bitcoin a la venta en esos exchanges, y levantaría los precios, debería. Para ser balanceados hay que mirar a los posibles escenarios en los cuales causarían que el precio de Bitcoin se vendiera y se vendiera más de donde está. Par de esas, digamos, eventos que pudieran causar esto, sería que la Reserva Federal, la cual está pautada a levantar tasas de interés esta semana, levante las tasas más de la cuenta. Si los levanta 50 puntos base, lo cual es el doble de lo que esperan los mercados, pues esto pudiera causar que los mercados reaccionen de manera negativa. Lo otro que pudiera empeorar la situación sería que la crisis que está viviendo China en este momento se empeore. China está pasando por 3 grandes problemas actualmente. Su mercado de bienes raíces está cayendo, su mercado capital, su bolsa de valores se está derritiendo, y esta semana tuvo que cerrar en lockdown las ciudades de Hong Kong, su centro financiero más importante, y Shenzhen, uno de sus centros de manufactura y uno de sus puertos más importantes. Y esto fue como resultado de los problemas de la resurgencia que están viendo en China del COVID. Esto ciertamente tendrá un impacto en las cadenas en las supply chains de muchos bienes que se consumen normalmente, al igual que impactará los mercados capitales globales. Muchas piezas en movimiento esta semana, y tenemos la muy importante decisión de la Reserva Federal el día de mañana. Así que vamos a hablar de más detalles de esa decisión de la Reserva Federal en nuestra sección a continuación. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que tenemos en curso. Recuerden que en nuestra versión de blog pueden ver la sección del S&P500, de oro, de finanzas descentralizadas y de minería de Bitcoin también. Así que denle clic en el link si lo quieren ir a leer, y se los recomiendo porque de verdad está muy bueno. Bueno, arranquemos con qué tenemos para esta semana. Por fin llegó el momento. La Reserva Federal finalmente está pautada para hacer su anuncio e incrementar las tasas de interés en los Estados Unidos por la primera vez desde diciembre del 2018. Los inversionistas habían inicialmente calculado o predecido que la Reserva Federal iba a levantar la tasa de interés por 50 puntos base. Y eso fue antes de que arrancara la guerra en Europa. Los mercados se han recalibrado desde ese entonces y ahora solo esperan que la tasa se eleve por 25 puntos base. Así que, bueno, la Reserva Federal en su reunión o esta semana también dará más detalles de su programa de compras de bonos de los Estados Unidos, tanto del Tesoro como bonos de hipotecas. Y estas compras deberían haberse detenido ya para ahora, mientras se preparan ya para ir a levantar las tasas. Y estos detalles deberían ser anunciados a las 2 de la tarde del día miércoles. Los mercados seguramente van a reaccionar a la noticia, así que es importante estar pendientes. Así que recordemos, a las 2 de la tarde del día miércoles, la decisión de la Reserva Federal. A las 2:30 de la tarde del día miércoles, rueda de prensa de la Reserva Federal hablando de estos mismos anuncios. Así que bueno, amigos, con eso llegamos al final de esta edición. Si aprendieron algo, si disfrutaron el show, los invito a que le den manito arriba, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 9,25% en sus dólares digitales USDC.